Buen día, profesora y compañeros. Mi nombre es Chuck Durán Sánchez. Mi matrícula es ES 2411-02514 de la carrera Ingeniería Telemática. Este video pertenece a la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, la cual lleva por nombre Impacto de los modelos económicos contemporáneos, impartida por la doctora Itzel Berenice Bustos Cuellar. El contenido de este video es una reseña del contenido de la unidad 2 de la materia Contexto Socioeconómico de México y sobre el proceso de industrialización que se dio en México desde Porfirio Díaz hasta José López Portillo. El proceso de la industrialización en México inició con Porfirio Díaz, el cual empezó en su gobierno desde los años 1877 a 1910. Los primeros años de su gobierno trató de estabilizar el gobierno. Después de que lo estabilizó, se siguió reeligiendo y en su periodo de mandato trajo consigo una estimulación importante de la red ferroviaria en el país, con lo cual tuvo como consecuencia favorecimiento a actividades como la minería y la expansión del mercado. Y también trajo la expansión del telégrafo, lo cual llevó una capacidad de comunicación muy importante para la nación. También cuando él entró al gobierno, el Producto Interno Bruto representaba 42% agrícola y 16% manufactura, el cual fue aumentando conforme fue industrializando el país. También trajo inversión extranjera y comercio exterior, con lo cual empezó a aumentar el ingreso del Producto Interno Bruto de la nación. Pero al igual como trajo cosas buenas, también su régimen era muy duro. Como el gobierno de Porfirio Díaz era muy estricto y los mitines y manifestaciones que hacían en contra del gobierno eran mitigados con mucha violencia, lo cual desencadenó la Revolución Mexicana, la cual está compuesta por 3 etapas. La primera etapa, que es de 1910 a 1913, en el cual Francisco I. Madero toma el poder. En esta etapa no hay mucha diferencia entre el periodo anterior de Porfirio Díaz al cambio de Francisco I. Madero. ¿Sí? Aquí en esta parte la inflación disminuye y los salarios aumentan, pero en este proceso se empieza a generar un déficit fiscal, lo cual nos lleva a la segunda etapa, de 1913 a 1917, que es cuando Victoriano Huerta manda a matar a Francisco I. Madero y se hace con el poder. Y aquí es donde empieza la etapa de mucha violencia en el país. Y debido al caos que hay, se deja de producir información económica y empieza a haber mucho retroceso en la economía nacional. Se empieza a ver una inflación generalizada. Llega tanto que se suspende el pago de la deuda externa. Sigue una devaluación. Y cuando derrocan el gobierno de Victoriano Huerta, las arcas del erario nacional pues ya no tenían fondos. Como era un periodo de guerra, empieza a haber desabasto de los bienes de consumo, la comida y toda esta parte, y lo cual genera hambruna y enfermedades. En la tercera etapa, que es de 1917 a 1924, que es cuando empieza la recuperación de México. En este periodo finaliza la etapa de mayor violencia en el país, hay una mayor estabilidad política, se llega a un acuerdo para el pago de la deuda externa que se había acumulado durante el periodo de guerra, se reforma la Constitución, se realizan reformas laborales más justas,
se realizan reformas agrarias, hay una nueva política exterior, se regulan las operaciones bancarias y se empieza a reconocer nuevamente el país por parte de Estados Unidos y se restablece el crédito externo. Y también se da el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública. Formación del Estado mexicano. Este periodo corresponde de 1924 a 1940 y está formado por el Maximato, en el cual establece como el Banco de México como único emisor de moneda. Se reglamenta la repartición de las tierras ejidales. Hay vinculaciones con otros países como la Unión Soviética y empieza la rebelión cristera. Se fortalecen las organizaciones campesinas y llegan a negociaciones entre el clero y el gobierno y finaliza la guerra cristera. Se promulga la ley del crédito agrícola y ley del trabajo. Se suspende la deuda externa por crisis económica de Estados Unidos en 1929 y la estabilización de la moneda favorece el desarrollo industrial y propicio del comercio. También se crea la industria petrolera Petromex. Cardenismo. Durante el cardenismo se disminuye el gasto administrativo y militar, aumenta el gasto en educación, salud e infraestructura y afecta a los monopolios e intereses de grandes terratenientes de la época. Y también se realiza el mayor reparto de tierras de cultivo hasta entonces. Se nacionalizan los ferrocarriles, se expropia el petróleo y es un tiempo de estabilidad política y avances significativos en materia de economía, educación y obras públicas. Sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador, que va de 1940 a 1970. Durante este periodo se empiezan a sustituir los productos necesarios de origen extranjero por productos de origen nacional y los protegen con aranceles a los productos de importación. Dada la situación internacional de México, se benefició al exportar productos y manos de obra al extranjero, sustituyendo a las personas que estaban en guerra en Europa y Asia. Durante el periodo de Manuel Ávila Camacho, es cuando se empieza a implementar el modelo de sustitución de importaciones. Se modifica el código agrario y empieza a haber retrasos en los repartos de tierras y créditos y trámites. Se intensifica la campaña contra el analfabetismo. Se promulga la Ley Orgánica de Educación. Se crea el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Se crea el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital Infantil y el Instituto Mexicano del Seguro Social. También se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y se decreta la ley obligatoria del servicio militar en jóvenes mayores de 18 años. Durante el periodo de Miguel Alemán Valdés se consolida la CTM, se consolida el PRI y apoya a la agricultura de cultivos comerciales para exportación. Hay una política de crecimiento agrícola, procesos de crecimiento económico en cual la industrialización y modernización ya serían una realidad en el país. Durante el periodo de Adolfo López Mateos a Gustavo Díaz Ordaz, la estabilidad del peso dura durante 22 años, con una inflación anual promedio de 2.5%, crecimiento del salario mínimo de 6% promedio anual y se invierte en varios sectores productivos, automotriz, petroquímico, mecánico y de papel. Surgen las empresas maquiladoras y una de las políticas era que el Estado intervendría cuando algunas de las empresas estuvieran a punto de quebrar para salvarlas. También se dan prácticas de proteccionismo económico a través de un sistema arancelario. Desarrollo compartido. En este periodo
va de 1970 a 1982. Se propone cuando el modelo anterior comienza a presentar signos de debilitamiento en la tasa de crecimiento y solamente se modifican superficialmente las políticas comerciales, salarial, agropecuaria e inversión extranjera. También este se propone, como en el sistema anterior empezaron a desatender la parte del campo, que era lo que les daba para mantener a la industria. Se empieza a debilitar y como consecuencia trae un debilitamiento de el sector empresarial. También se crean programas de fomentos de estímulos fiscales, subsidios y evasión de impuestos para fomentar la empresa. Pero con esto se aumentó la deuda pública externa y se empieza a ver una devaluación generalizada en el país. De mi parte es todo. Que tengan un excelente día y saludos.